Que tenemos oportunidad de seguir buscando información y quizás con las personas que tienen más ahora mismo más capacidad de decisión y más información sobre lo que puede estar ocurriendo en el ámbito de las negociaciones. Vamos a saludar a Rocío Monasterio. Buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a hablar aquí. Bueno, es un placer, como siempre. Me gustaría intentar aclarar un poquito las cosas que quedaron un poco en el aire a raíz de la conversación, de las declaraciones que hicieron ustedes ayer, todos los protagonistas de esa sesión que hubo en la Asamblea, de ese pacto que permitió pues, que ustedes tengan, por ejemplo, una vicepresidencia, que hayan apoyado una presidencia en el Parlamento Autonómico de Ciudadanos. Usted decía, yo ya tengo cerrado un acuerdo con el Partido Popular y en ese partido hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado de contenidos de programa, pero también hemos hablado de nuestra presencia en el futuro gobierno. Dice el Partido Popular que no ha firmado un pacto en el que había presencia en el futuro gobierno. A ver, dígame usted, ¿quién tiene razón de las dos? Bueno, yo lo que voy a contar es lo que me han firmado a mí. La realidad es que ayer, a las 10 menos cuarto de la mañana, nadie nos había presentado ni siquiera una sugerencia de acuerdo a Vox cuando los votos de Vox eran fundamentales. Y claro, a 2 horas de un cierre de una votación, yo creo que es lo mínimo. Yo creo que los partidos políticos, el Partido Popular y Ciudadanos, no pueden hacer un cordón sanitario a Vox cuando necesitan sus votos. Y entonces, bueno, yo tomé la iniciativa de redactar un papel con unas condiciones básicas. Las primeras era pues un acuerdo de votación, porque si no vendrían los socialistas a hacerse con la presidencia de la mesa de la Asamblea de Madrid. Y segundo, pues unas condiciones de un preacuerdo de acordar un programa en los próximos días y de, por supuesto, de hablar, pues de negociar en una mesa, como es lógico con los partidos, pues cómo íbamos a hacer con un presupuesto para que fuera proporcional a los escaños y cómo podíamos hablar de entes, de consejerías, viceconsejerías, etcétera, de un futuro gobierno a la Comunidad de Madrid. Y esto, es de lo que queríamos hablar y de lo que estuvimos hablando ayer. Entiendo, por tanto, que ese documento tenía 3 patas. Una pata tenía que ver con lo que ocurrió ayer, otra pata tenía que ver con lo que tienen que en estos días ustedes negociar, que son cuáles son sus prioridades políticas de unos y otros y dónde confluyen, y la tercera tiene que ver en cómo conforman el gobierno. Y ahí ya sabe que se han escrito todo tipo de titulares en las últimas horas. Unos que dicen que usted quiere en consejerías, otros que dicen que se le conforman con viceconsejerías, otros que hablamos de entes públicos como, por ejemplo, Metro de Madrid. A ver si nos puede concretar ustedes cuál es su prioridad. Es que yo no puedo comunicar esa prioridad primero a los periodistas antes que a los que van a liderar la negociación. Yo lo que digo es que estoy ya en la Asamblea de Madrid esperando, y he estado aquí hoy desde las 9 de la mañana, a que los líderes de los partidos políticos, en este caso la señora Díaz Ayuso y en el caso de Ciudadanos el señor Aguado, se sienten en una mesa conmigo, me da igual que a 3 que a 2, para negociar los puntos del acuerdo. Y si tenemos un preacuerdo con el Partido Popular, igual Ciudadanos tiene un preacuerdo con el Partido Popular en eso. Pero la realidad es que no queremos que vuelva a pasar lo que pasó ayer, que 2 horas antes de un cierre, de un hito fundamental, que era la mesa y la votación de la mesa, a Vox nadie había puesto una propuesta encima de la mesa, solo nos habíamos tomado cafés. Entonces, así, yo creo desde luego en la empresa privada las cosas no se hacen así, esto es muy poco serio y yo creo que lo lógico y lo normal es que si 3 partidos se quieren poner de acuerdo y sobre todo si para una investidura hacen falta 3 partidos, que nos sentemos en la mesa los 3 partidos. Pero vamos, es algo de sentido común. Y cuando nos sentemos en la mesa, pues efectivamente veremos qué posiciones de gobierno, qué posiciones en los entes o qué posiciones puede cada uno aspirar, pero para esto primero tenemos que sentarnos todos a hablar de esto. Lo que no puede pasar es que no se sienten con nosotros y que esto se vuelva a repetir y nos volvamos a encontrar con una investidura in extremis en que nadie se ha sentado con Vox a hablar de lo mínimo, Ayer estábamos hablando de lo mínimo necesario. Está claro que Ciudadanos hace una semana, fíjese, estábamos diciendo aquí que no querían ni siquiera foto, ni sentarse, ni acercarse. Bueno, ya han tomado ustedes 2 cafés en 2 días consecutivos.
A ver, explíqueme, para no querer ni 2 cafés, imagino que ahora ustedes ese planteamiento de pasar al menos, permítame la broma, al pincho de tortilla, o sea, ya a sentarnos un rato más largo que un breve café y ponernos a hablar de las cosas, eso sí que es condición inexcusable de aquí al sábado. Bueno, pero si es que cualquiera que entienda lo que es una negociación entiende que eso es fundamental. Ya no es un tema de ideas políticas, es un tema de que para poder llegar a un acuerdo tienes que poder sentarte con el que te va, no, aunque sea no firmar, pero sí comprometerse con ese acuerdo. Yo, si con las 2 partes que tengo que llegar a un acuerdo no es posible más que tomarse un café y hablar de cosas que no tienen que ver con el acuerdo, pues difícilmente vamos a llegar a algún lado, ¿no? Entonces yo creo que los cordones sanitarios a Vox lo que hacen es dificultar el gobierno de las instituciones y que, como ya tienen que asumir que los 12 escaños de Vox, en el caso de la Comunidad de Madrid y en el caso de la alcaldía, son necesarios para la investidura, lo lógico es que dejen de adoptar posturas infantiles y se sienten a hablar con normalidad, solo pedimos eso. Bueno, lo ha dicho usted muy claro, desde luego. Quería aprovechar que la tengo aquí para preguntarle por una cosa que está siendo noticia, un asunto que está siendo noticia esta mañana, y la imagino usted informada de ese drama que ocurrió el domingo por la noche cuando un hombre salió a la ventana, un hombre que se estaba en proceso de separación, salió a la ventana del domicilio y se puso a disparar a las hermanas y a la madre de su hermana. Bueno, han muerto de esas 3 mujeres tiroteadas 2. Esta mañana lo han llevado al juzgado de Aranjuez y hemos escuchado todo tipo de amenazas y de gritos hacia este hombre que, bueno, tiene que responder ante la justicia, pero la familia quiere que responda también ante, digamos, su forma de entender la justicia. Dicen que le van a hacer pagar esas muertes. Es una tarea muy complicada. Primero, para la policía, la de mantener la calma en esa barriada de Aranjuez. Y segundo, para las propias instituciones penitenciarias, de asegurar que a ese señor no le pasa nada en la cárcel. No sé cómo resolvería usted este asunto, si se le ocurre alguna manera de encontrar una mediación, alguna forma de que la tensión no vaya más y que esto no termine en un drama todavía mayor. Bueno, lo primero que se me ocurre es dar el pésame a la familia, porque me parece terrible, ¿no? Y la segunda hermana ayer y la madre hospitalizada, que, bueno, supongo que es una historia horrible, y además que ahí se quedan 7 niños huérfanos y esto es un drama, ¿no? Lo segundo, bueno, pues yo confío en que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan controlar la situación, y yo tengo mucha confianza siempre en ellos y creo que lo van a saber gestionar. Y lo siguiente, que tenemos que ver, bueno, qué está pasando con estos supuestos clanes que se enfrentan, porque ya no es la primera vez, y entender bien qué ha pasado ahí, ¿no? Yo creo que todavía es precipitado, hay que investigar bien cómo son las cosas antes de emitir juicios, y claro, y también en las instituciones penitenciarias, pues la gente, bueno, pues también hay que evitar que se hagan juicios bueno, al final se machaque a alguien sin tener toda la información. Yo creo que ahí tenemos a funcionarios que conseguirán que todo esto no ocurra, pero lo principal es, bueno, pues eso, dar el pésame a la familia y pensar que todos estos dramas al final dejan atrás a mucha gente que lo está sufriendo, y yo estoy especialmente pensando en estos niños, y los próximos días veremos cómo se resuelve, pero yo tengo mucha confianza en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros, Rocío Monasterio. Suerte en las negociaciones.